Ataque de Estados Unidos a Venezuela. Marines estadounidenses realizaron ayer la captura de un superpetrolero en las costas de Venezuela. La operación militar, en abierta violación del derecho internacional, representa sin más un acto de guerra del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Pero por sobre todas las cosas, el ataque contra el petrolero el día de ayer representa un paso más en el marco de la nueva estrategia estadounidense para América Latina, según la cual Estados Unidos puede realizar intervenciones económicas, políticas y militares en los países latinoamericanos cuando quiere y cómo quiere. Colombia aparece como el próximo objetivo en la mira. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 286 de Demoliendo Mitos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de las suscripciones, las membresías y nuestra cuenta de PayPal. ¿Cuántas noticias, cuántas novedades, cuánto análisis para la transmisión de hoy, demoledores y demoledoras? Vamos a establecer el foco inicialmente en la información disponible y después vamos a comenzar con el análisis más general, más teórico del significado de lo que connota lo sucedido el día de ayer. Ayer mismo, precisamente durante nuestra transmisión con Fernando Moragón, Trump comenzaba una conferencia de prensa, mientras aquí, por aquí aparece el logotipo equivocado, ahora sí, de nuestro querido canal. Ayer, durante nuestra transmisión, Trump realizaba declaraciones verdaderamente sorpresivas en una conferencia de prensa también sorpresiva, inesperada, pero Trump está caracterizado por el llamamiento a los periodistas para realizar anuncios de la nada. Bueno, ayer uno más, pero de repente en el inicio de la conferencia, estas palabras de Trump. Atención. Nice to see you. Well, thank you very much. It's been an interesting day. From Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un día the interesante. standpoint of news, as you probably know, we've just Muchas novedades desde el punto de vista noticioso, como ustedes probablemente ya saben. seized a tanker on the coast of Venezuela. Hemos recientemente, hace minutos nada más, hemos incautado un petrolero en las costas de Venezuela, Large tanker, very large. un Largest one ever seized. superpetrolera, el más grande jamás incautado hasta ahora. Other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Y en el correr de las horas podrán hablar con más gente respecto a esta situación y recibirán más información al respecto. Así comenzaba la conferencia de prensa ayer. Por cierto, una vez más, no la pudimos presentar en directo porque aparecíamos en vivo junto a Fernando Moragón. Y minutos después de esta bomba informativa en esta conferencia de prensa llamada sin anuncio previo, esta declaración también respecto esto ya subtitulado al español, respecto al destino de ese petrolero incautado. Estas las palabras de Trump ayer. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to? Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it was going? Was it going Follow to it. China? Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But we're Cuba? gonna. I assume we're gonna keep the oil.
We're gonna keep the oil. Nos vamos a quedar con el dinero, asumo. Esas las palabras de Trump ayer por la noche en Estados Unidos. Y poquito tiempo después, esta declaración o esta publicación, mejor dicho, en X, antes conocido como Twitter, de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi. Hoy el Buró Federal de Investigaciones, FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado, para prevenir que continúe el transporte de petróleo sancionado. Y acompañaba la publicación con este video, las primeras imágenes de lo sucedido, aquí lo publicado por Pam Bondi, la fiscal general federal de Estados Unidos. Ahí, bien clarito, el helicóptero, el Black Hawk, con el descenso de los marines estadounidenses. En concreto, 10 marines pudimos contabilizar en el video, de acuerdo a las autoridades estadounidenses y de acuerdo a las autoridades venezolanas también. No fueron realizados actos de violencia contra la tripulación, no aparecen muertos, no aparecen heridos. De cualquier modo, la incautación, entre comillas, fue realizada por la fuerza, como lo documenta este video. Participaron, una vez más, 10 efectivos de los marines estadounidenses en colaboración con la Guardia Costera estadounidense y el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, conocida más comúnmente como el FBI. Aquí nuevamente las imágenes difundidas por Pam Bondi. Los estadounidenses no promulgaron públicamente el lugar exacto de, bueno, hasta aquí, bien. No promulgaron públicamente el lugar exacto de esta operación, como así tampoco el nombre del petrolero o el superpetrolero incautado. En algunos países llaman a los petroleros tanqueros, incluso en los países con tradición petrolera en América Latina, por sobre todas las cosas, como en Venezuela, no los llaman buques petroleros por lo general, sino más bien tanqueros, lo mismo, un petrolero o un tanquero, básicamente lo mismo. No determinaron el nombre del barco, no determinaron el lugar exacto, más allá de esta referencia a las costas de Venezuela, pero investigadores pudieron establecer que Estados Unidos había realizado la incautación, había realizado la captura del petrolero conocido como Skipper, sancionado en el año 2022, en aquel entonces como bajo el nombre de petrolero Adisa, su nombre anterior, sancionado entonces por el comercio de petróleo iraní, ¿sí? En este marco tan particular de la política exterior estadounidense de determinar unilateralmente sanciones contra quien quiere, ¿sí? Si Estados Unidos quiere determinar sanciones contra un país porque sí, lo cual representa una violación del derecho internacional, las únicas sanciones valederas consagradas en el derecho internacional las determina el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual, lógicamente, también participan Rusia y China, quienes obviamente rechazarían estas sanciones. Entonces, Estados Unidos y Europa también, a menudo,
establecen sanciones ilegales contra Irán, en este caso, Corea del Norte, Venezuela, Rusia y muchos otros países más, porque sí, por la fuerza, ¿sí? Bueno, en 2022 establecieron esta sanción contra este petrolero debido a que comercializaba efectivamente petróleo iraní y para ellos ese petróleo iraní representa una fuente de financiación de la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, y de Hezbollah, un grupo político-militar en el Líbano con fuertes vínculos con Irán y categorizado por Estados Unidos como un grupo terrorista. Bueno, el hecho de que Irán comercialice su petróleo, realice exportaciones, para ellos connota necesariamente la utilización de ese petróleo para el financiamiento del terrorismo. Ellos también determinan quién terrorista sí, quién terrorista no. Entonces establecen sanciones y en 2022 establecieron sanciones contra este buque en aquel entonces llamado Adisa. Más allá de todo esto, este buque efectivamente representa una propiedad del Estado iraní o incluso de una empresa iraní. No necesariamente. De hecho, presenta una bandera de Guyana, visible en las imágenes distribuidas por la Casa Blanca, aunque el presidente de Guyana ya rechazó públicamente esto, argumentando que a pesar de la bandera, el buque carecía de registro en las autoridades navieras de Guyana. Pero más allá de eso, presentaba esta bandera de Guyana. Su operador, por cierto, todo esto a partir de las investigaciones, nada de esto publicado por Estados Unidos, su operador aparece registrado en Nigeria y su propietario aparece registrado en las Islas Marshall, ¿sí? Esta la llamada flota en la sombra, en este caso iraní, venezolana, la cual, más que flota en la sombra, deberíamos caracterizarla como una flota sancionada por Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de la flota en la sombra rusa, las sanciones no solo las establece Estados Unidos, sino también la Unión Europea y Reino Unido. Pero básicamente estos buques realizan el comercio de los países sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, las potencias del norte, pero no necesariamente representan una propiedad de esos países. De hecho, en la mayoría de los casos aparecen empresas interesadas precisamente en esta actividad por el mayor costo de sus servicios, ¿sí? Porque tanto Irán como Venezuela, Rusia pueden desembolsar cantidades mayores por el transporte de sus hidrocarburos debido a las sanciones existentes para las compañías navieras más convencionales, más célebres. Ellas abandonan el negocio, rechazan esto porque no quieren problemas con estos grandes países a través de las sanciones. Entonces aparecen otras empresas encargadas del comercio de estos hidrocarburos. Realizan además tareas precisamente contra las sanciones, como por ejemplo el blending, como lo llaman, o la mezcla de distintos crudos de distinto origen en alta mar para generar la disolución de ese petróleo prohibido, ¿sí? Por ejemplo, un barco proveniente de Irán con petróleo, o de Venezuela o de Rusia, encontrado en alta mar con un barco proveniente de Arabia Saudita sin sanciones, y generan el intercambio y la mezcla de los petróleos para generar finalmente, de alguna forma, la legalización de todo ese cargamento de petróleo. Gran negocio para estas empresas. Los medios occidentales las caracterizan como la flota en las sombras, pero eso responde únicamente a las sanciones estadounidenses. Realizan las actividades en el marco del derecho internacional y del derecho de los propios países. Y precisamente, por cierto, este barco, sancionado en 2022 como Adisa, ahora renombrado a Skipper, otra de las
cuestiones habituales, el cambio de los nombres, el cambio de banderas contra las sanciones precisamente, el cambio de operadores, de la nacionalidad de los operadores, el cambio de los propietarios en Islas Marshall, ligadas a los británicos, propietarios a veces en las Islas Caimán, todos lugares bien ajenos al derecho internacional, guaridas fiscales, por sobre todas las cosas de las grandes potencias, en este caso utilizados por otros países también, con el objetivo del anonimato, del secretismo, por las sanciones puestas por ellos, no porque ellos lo quieran así. De hecho, esto presenta un costo para esos países. Bueno, y este barco había recorrido, a veces, por cierto, estos bancos desactivan el geolocalizador precisamente para generar este blending, esta mezcla del petróleo sancionado, prohibido, con otro petróleo no sancionado, supuestamente permitido. A veces desactivan el geolocalizador, realizan distintas maniobras, pero este barco en concreto, en los últimos tiempos, había realizado escalas en Irán, efectivamente, en Irak, pero también en Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos, también en Guyana, en Venezuela, en Cuba y en muchos otros lugares todavía no conocidos, precisamente por este truco de desactivar el GPS, el geolocalizador, cada tanto, para comercializar, por lo general, ese petróleo prohibido. Lo comercializan, entre otras cosas, también en Europa o en países de la OTAN, ¿sí?, interesados en este petróleo, desactivan el geolocalizador, lo comercializan, por lo tanto, en esos puertos, y después lo reactivan nuevamente en alta mar. Por lo tanto, no generaría asombro que en los próximos días aparecieran informaciones respecto a desembarcos, atracos de este barco en puertos europeos también. Recorren el mundo, ¿sí? Y no necesariamente como propiedad de Irán o de Venezuela o de Rusia, sino de otras empresas. De hecho, en el momento de las sanciones en 2022, este barco aparecía como propiedad de un empresario ucraniano, ¿sí? Como dato curioso, por cierto. Bien, esta la información, hasta el momento no mucho más que esto. Los venezolanos reaccionaron rápidamente con un comunicado caracterizando, aquí el comunicado, caracterizando a esta acción abiertamente violatoria del derecho internacional, del derecho marítimo. Una vez más, como comenzaba esta transmisión, un acto de guerra a las claras, sin ambajes. Reaccionó Venezuela con un largo comunicado caracterizando esto como un acto de piratería internacional. En otra declaración lo presentaron como un grave crimen internacional, naturalmente también, y más duro que esto, por ejemplo, Diosdado Cabello llamó a los estadounidenses responsables de esta acción asesinos, ladrones y piratas. Esta la información, también debemos recordar como parte de la información antes de comenzar el análisis, lo más rico de esta transmisión. Esto generó ya el día de hoy un aumento del precio del crudo en los mercados internacionales, un aumento del precio del barril Brent, y también generó, según muchas fuentes, aunque todavía no confirmado por ningún gran medio occidental, también generó un llamado de Putin a Maduro, de Rusia a Venezuela, ¿sí? Bien, esto lo sabido hasta ahora, la información difundida. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué análisis debemos realizar? ¿Qué interpretación debemos realizar de lo sucedido? Bueno, yo comenzaría de lo más general a lo más particular. Esto aparece en el contexto de un cambio de la estrategia de Estados Unidos en la región, la estrategia de Estados Unidos para América Latina e incluso para todo el continente americano,
incluida Canadá e incluida Groenlandia también. Un cambio en la estrategia al cual podríamos categorizar como un cambio tendiente al endurecimiento de la política hemisférica de Estados Unidos. Nosotros presentamos esto antes de la asunción de Trump incluso. Va a comenzar con Trump un endurecimiento, una política de endurecimiento hacia América Latina en el contexto de su enfrentamiento con China y con Rusia. Como Estados Unidos, frente al surgimiento de nuevas potencias a escala global, por sobre todas las cosas, frente al surgimiento de China, pero también frente a la fuerza mostrada por Rusia en Ucrania, retrocede o retrocederá en el escenario europeo, comenzará una guerra directa o un enfrentamiento directo con China y generará, o por lo menos ese es su objetivo, querrá generar en el hemisferio americano, en su patio trasero, así nos conceptualizan a los latinoamericanos, su zona fuerte, su zona de exclusividad, no de influencia solamente, sino de exclusividad, y esto va a determinar el comienzo de una política de endurecimiento para con América Latina. Y en este contexto presenciamos desde hace ya más de un mes el envío de 15.000 militares al Caribe, por sobre todas las cosas posicionados en Puerto Rico y en otras islas ubicadas en los alrededores de Venezuela e incluso de Colombia, 15.000 militares como presencia estadounidense, 12 barcos, entre ellos el portaaviones Gerald Ford, el más grande de los Estados Unidos, en una enorme cantidad de aviones, de helicópteros, como por ejemplo el visto ahí en el documento publicado, en el video publicado por Pam Bondi, la fiscal general. Y también en ese contexto aparecen los ataques iniciados por Estados Unidos contra las narcolanchas. Básicamente, lanchas encontradas, descubiertas en el mar Caribe y destruidas por el presunto tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Algo completamente sin sentido debido a distintas razones. Ya las presentamos en detalle alguna vez. En primer lugar, Venezuela no representa un país exportador de drogas de manera masiva. La droga la generan por sobre todas las cosas, la cocaína por sobre todas las cosas, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y otros tipos de drogas en México, sí, no en Venezuela. En segundo lugar, realizar viajes en lancha, en barco, desde Venezuela hasta Estados Unidos, carece por completo de sentido por la enorme cantidad de kilómetros, la enorme distancia entre ambos países, más aún en una lancha rápida como las mostradas en los videos difundidos por Estados Unidos. Deberían aparecer repletas de tanques de combustible solamente para poder recorrer los kilómetros entre la costa venezolana y la costa del sur de Estados Unidos, en la costa de la Florida, con lo cual no podrían aparecer llenas de cocaína o de otras sustancias ilegales, debido a que deberían aparecer repletas de bidones, o como los llaman en sus países, bombonas, ¿sí? Tanques de combustible para sencillamente poder recorrer ese enorme trayecto. Un sinsentido total, así que ni Venezuela, exportadora masiva de drogas, ni las distancias generan sentido de un lugar al otro, y menos aún genera sentido la exportación de fentanilo mencionada por Trump. El fentanilo, una vez más, como las metanfetaminas, carecen de rentabilidad económica producido a la distancia, ¿sí? Por eso los
productores de fentanilo en Estados Unidos, igual que en la serie Breaking Bad, produciendo metanfetaminas. Ellos realizan la exportación de las sustancias químicas necesarias para la producción dentro de los Estados Unidos o en todo caso muy cerca de la frontera, generan una droga barata y ahí sí la pueden comercializar ellos. ¿Y quién realiza la producción de las sustancias químicas industriales para la producción de fentanilo? China. No porque lo genere para la producción de fentanilo, sino para un montón de otras cosas y alguna parte de eso, obviamente, comprado por los productores de fentanilo en Estados Unidos para la producción de drogas, una parte mínima, obviamente. Esas sustancias no las genera Venezuela y menos aún la producción de fentanilo en Venezuela, una estupidez total, ¿sí? Las propias autoridades estadounidenses, los propios organismos dedicados supuestamente al combate del narcotráfico en Estados Unidos, como la DEA y otras agencias federales, oficialmente rechazan a Venezuela como productor masivo de drogas, ¿sí? Entonces, obviamente, estos ataques contra narcolanchas, en realidad, hasta ahora, las únicas lanchas identificadas, en realidad, lamentablemente, representaban lanchas de pescadores. Estos 22 ataques, los cuales determinaron la muerte de 80 personas, las únicas identificadas hasta ahora pescadores, aparecen en el contexto de esta política de endurecimiento hacia la región. Y de alguna manera representan un mensaje, ¿sí? Representan un mensaje para Venezuela, por su posición autonómica, soberana, de establecer límites a los Estados Unidos, pero representan un mensaje también para todos los países de la región. Cuidado, porque si no responden a nuestras órdenes imperiales, entonces nosotros comenzamos con los ataques contra sus lanchas o cualquier otro activo o cualquier otro ciudadano de sus países. Recordemos además el incidente completamente ilegal difundido en uno de los videos de un ataque contra una lancha, su destrucción. Y después de esto, el propio video documentaba que algunos de los tripulantes de la lancha parecían aún vivos, sobreviviendo, flotando con la ayuda de los restos de la lancha sobre el mar, y algún canalla asesino determinó su eliminación con un nuevo ataque, lo cual, por cierto, dentro del derecho internacional e incluso dentro del derecho estadounidense, aun si apareciesen narcotraficantes, terroristas, combatientes, lo cual altamente improbable, pero aún en ese caso, no puede un país, no pueden las Fuerzas Armadas, en el derecho de guerras, en el derecho internacional, acometer a un soldado, combatiente o persona en una situación de zozobra. Una vez atacada una embarcación enemiga, destruida, los sobrevivientes aparecen como víctimas de eso y deben los países obligatoriamente presentar ayuda para esa gente en el agua luchando por sus vidas. Mucho menos pueden machacarlos y determinar su muerte, como en este caso. Esto generó primero una bravuconada de Pete Hegseth, el secretario de guerra. Sí, esto lo hicieron bajo mis órdenes. Después debió rectificar, porque esto determina la comisión de un delito, de un crimen de guerra clarísimo, incluso según la ley estadounidense, y muy probablemente una vez terminado el mandato de Donald Trump, vayan a comenzar investigaciones judiciales internacionales y nacionales contra esto. Entonces Pete Hegseth primero fanfarroneó, sí, esto, yo di la orden, o yo habría dado la orden, esas sus palabras, pero después debió rectificar. El propio Trump, un poco más vivo, sí, sobre ese caso, yo no di la orden, pero esa droga genera cada narcolancha genera 25.000 muertos en Estados Unidos, un delirio así, pero rechazó la responsabilidad y después todos comenzaron a responsabilizar a un comandante, responsabilizar a un tercero, porque ahora todos con miedito a una investigación judicial en el
futuro. Lo cierto, aquí, una vez más, sin abandonar el tema de Venezuela de ayer y el contexto, acá presenciamos una política de endurecimiento hacia América Latina, con este despliegue militar y con un mensaje a través de estos ataques, 22 con 80 muertos en términos generales. Obviamente la cuestión del petróleo está presente y Estados Unidos quiere específicamente el petróleo de Venezuela. Ya vamos a establecer el foco ahí. Estoy comenzando el análisis por lo más amplio, la estrategia regional. Y dentro de esa estrategia regional, por cierto, aparece un enemigo claro, aparece un rival, como lo llaman en inglés, un peer adversary, ¿no? Un rival a la altura de los Estados Unidos, un enemigo mirando cara a cara, ojo a ojo, a Estados Unidos. La propia China. Por eso este ataque, una vez más, genera un mensaje para Venezuela, para toda América Latina, pero también para China. ¿Y por qué para China? Porque China realiza la compra del 80% del crudo venezolano, ¿sí? China aparece como el principal destino de la exportación de crudo venezolano desde que comenzaron las sanciones. Y en segundo lugar, la India. Dos países, dos rivales estratégicos, dos enemigos estratégicos dentro del BRICS. Entonces, este ataque también, por elevación, quiere generar un mensaje para China. Ahora bien, cuidado con esto, porque este ataque hacia China en realidad genera exactamente lo contrario. Y ahí presenciamos la estupidez de la política exterior estadounidense, la estupidez, el sinsentido de la política de un imperio en decadencia, aún con respecto a sus propios objetivos, aún, aún considerando que quieren determinados objetivos, como por ejemplo el petróleo venezolano y la subordinación de América Latina a Estados Unidos. Bueno, todas estas acciones violentas, militares, económicas y políticas, generan exactamente el efecto contrario. Hoy China aparece como el principal comprador del petróleo porque Estados Unidos determinó esa situación. Estados Unidos. Alguien, si todavía apareciese vivo Kissinger, podría, como en algún momento, ¿recuerdan esa frase de Kissinger sobre la guerra en Ucrania? ¿Le estamos entregando Rusia a los chinos en bandeja? Efectivamente, la guerra en Ucrania, promocionada por Estados Unidos contra Rusia, generó una alianza más fuerte aún entre Rusia y China. Bueno, acá lo mismo con Venezuela. Kissinger, podríamos parafrasear a Kissinger, si él todavía vivo, diciendo, le entregaron Venezuela servida a los chinos. ¿Por qué? Porque hasta el 2014 o 2015, cuando comienzan las sanciones contra Venezuela, por lo menos las fuertes con Obama, ¿quién representaba el principal comprador del petróleo venezolano? Aún en los tiempos de Chávez. Sí, el país de las estrellitas y las barritas, Estados Unidos. De toda la vida, pero incluso durante los primeros 15 años del chavismo, con Chávez, a pesar de su discurso antiimperialista, crítico de los Estados Unidos, con toda razón, naturalmente, Chávez en ningún momento abandonó la venta del petróleo a Venezuela, porque eso representaba un excelente negocio para Venezuela. Y en algún momento recuerdo que provocándolo a Chávez, algún periodista cipayo, algún periodista antichavista, lo chicaneó un poco. Usted habla mal de Estados Unidos, pero todavía le vende el petróleo a Estados Unidos. Y Chávez respondió en aquella conferencia de prensa, bueno,
Ellos realizan la compra de nuestro petróleo. Ellos los dependientes de nosotros, no nosotros de ellos. Si Estados Unidos no quiere más nuestro petróleo, nosotros lo comercializamos en otro lugar. Ellos aparecen aquí en dependencia de nosotros y no viceversa. Así respondía Chávez con esa rapidez y esa astucia inmediata, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, Chávez, inteligente y pragmático, no abandonó la venta de petróleo a Estados Unidos hasta que en 2014, ya con Chávez fallecido, en el año del fallecimiento de Chávez, si no recuerdo mal, comenzó Estados Unidos con las sanciones contra Venezuela, y esto determinó que, por un lado, la producción descendiese mucho, naturalmente. En aquel entonces generaba Venezuela entre 2,5 millones y 3 millones de barriles diarios. Hoy genera, después de una reactivación del petróleo, de la producción petrolera en los últimos años, hoy genera alrededor de 1 millón y en ascenso, pero descendió hasta medio millón por la severidad de las sanciones estadounidenses en su momento. Bueno, a partir de 2014, la participación de Estados Unidos en la adquisición de petróleo venezolano comenzó a descender a una velocidad inédita, y también la producción venezolana, lo cual generó para Estados Unidos un efecto completamente contrario al buscado, porque entonces Venezuela comenzó a establecer vínculos con China, con Irán, con Corea del Norte, por lo menos no en lo petrolero, pero hubiera podido también, y con otros países queriendo el petróleo frente a la animadversión y a las sanciones estadounidenses. Esta es la política de una potencia en decadencia, queriendo por la fuerza lo que no puede diplomáticamente, cuando debería precisamente generar buenos vínculos con Venezuela por su interés estratégico. Además, también en esos años, el cambio en la matriz productiva petrolera de Estados Unidos a través del fracking. Estados Unidos, hasta el fracking, básicamente no generaba lo suficiente en cuanto a petróleo para su consumo interno, su enorme consumo interno. Entonces realizaba importaciones. De repente apareció el fracking masivamente, la fractura hidráulica, con lo cual pudieron realizar un aumento de la explotación petrolera enorme a través de la obtención de este petróleo dentro del esquisto, como llaman, dentro de las piedras, ¿sí? Y esa fantasía temporal, todavía existente, pero cada vez menos clara, ¿sí? Porque ya comenzaron a descender las reservas de petróleo no convencional, del petróleo del fracking estadounidense también, ya en el presente. Bueno, de repente ese superávit petrolero, el hecho de que en lugar de la importación de petróleo, los propios Estados Unidos pudieran realizar ventas al exterior de petróleo, generó la fantasía por algún tiempo, en el contexto de la estupidez estratégica estadounidense, ¿sí? Con todos estos impresentables, Obama, Bush hijo, Biden, el propio Trump. Bueno, entonces ya no queremos petróleo venezolano. Bueno, ahora sí lo quieren de vuelta, asustaditos por China y por la relación de Venezuela con China. Este es el contexto. Y otra más, por cierto, a propósito de la estupidez estadounidense en la relación con Venezuela. En el marco de las sanciones y de la política con Venezuela, generaron la quiebra de Citgo en Estados Unidos. Citgo, básicamente una empresa venezolana, del Estado venezolano en Estados Unidos. Si uno recorre las calles de Estados Unidos, aparecen las estaciones de servicio Citgo, así como Exxon, como Texaco, también las Citgo, del gobierno del Estado venezolano. Y claro, toda esta situación generó la quiebra, y hace poquito, ilegalmente, forzosamente, las autoridades estadounidenses realizaron una subasta de Citgo venezolana, hasta hace poco, por 2 monedas, mal vendida a un postor, lo cual supuestamente, sí, claro, esto connota no solamente una violación del derecho, sino también una apropiación, un robo de activos venezolanos en Estados Unidos, para Venezuela malo, supuestamente para Estados Unidos bueno por la captura ilegal de este activo. Pero esto genera, una vez más, la ruptura de la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela. Y claro, a partir de la captura de Citgo, Venezuela presenta
incentivos cada vez menores para la exportación de petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿dónde realizaban la refinación, el refinamiento, perdón, del petróleo venezolano en Estados Unidos? Los venezolanos, por sobre todas las cosas, en sus propias refinerías en Citgo, ahora robada por los estadounidenses. Entonces, queriendo esta política de hostilidad contra Venezuela, generan precisamente un giro de Venezuela hacia China, hacia la India y hacia los BRICS. Con Citgo también. Este es el contexto general. Está el contexto de la política estadounidense para la región, para Venezuela, contra China. Y entonces, acá aparecen las opciones posibles para Estados Unidos por fuera de la búsqueda de buenas relaciones, por fuera por lo menos de una relación estable, diplomática, aún con rispideces, como en los tiempos de Chávez. Y entonces, ¿qué alternativas aparecen? La invasión, pero ¿cuál es el problema para Estados Unidos de esto? Una invasión en Venezuela determinaría el comienzo de un desastre para Estados Unidos. Una invasión a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela presenta fuerzas armadas organizadas, estables, una sociedad movilizada contra una eventual invasión estadounidense, no respondería como respondió Irak, las Fuerzas Armadas iraquíes desorganizadas, con una guerra civil interna, sin movilización de la población civil contra la invasión estadounidense. Por cierto, recordemos, más allá de todo este análisis estratégico, la masacre no lo podemos tal vez caracterizar como genocidio, porque en realidad los estadounidenses, más que la muerte de los iraquíes, querían el petróleo en sí, y técnicamente el genocidio responde a la búsqueda de la eliminación de un grupo étnico, de un grupo religioso, de un grupo humano. Ellos querían el petróleo de Irak. Generaron, sin embargo, como consecuencia de esta ambición, según algunas cifras, 1 millón de muertos. Según otras, un poco menos, 500.000. Una masacre. Bueno, no quiero ni recordar Afganistán, ¿sí? Bueno, en Venezuela colisionarían con algo mucho más duro, colisionarían con una piedra mucho más dura aún. Pero claro, como no pueden o no podrían una invasión, entonces, ¿qué quieren? Quieren el deterioro de Venezuela con todas estas acciones. Los ataques contra las narcolanchas, la incautación de este petrolero, las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Trump desde el principio, desde su primera presidencia, incluso antes de eso, quería el derrocamiento del gobierno de Chávez en su momento, de Maduro después, no quiere a Venezuela, pero Trump está caracterizado por la volatilidad y por una visión pragmática en términos de negocios de las cosas. Entonces, posiblemente no habría comenzado esta acción, como así tampoco el despliegue de tropas hacia la región y los ataques ya desde hace más de un mes contra las lanchas acusadas de narcotráfico, sin alguien a su lado, comiendo su oreja, ¿sí? Alguien susurrando a su oído, presentando esta situación como algo posible. Cuanto mayores los ataques a Venezuela, mayor la posibilidad de la obtención de su petróleo, mayor la probabilidad, de la caída de Maduro. Una estupidez, porque no van a poder generar la caída de Maduro por la cohesión interna de la sociedad venezolana, del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Pero, aunque Trump querría esto, si deliberara en sus propios términos de beneficios, de ganancias rápidas, no debería comenzar una acción hostil contra Venezuela. Pero evidentemente aparece ahí a su lado alguien. ¿Quién? Narco Rubio. Y lo llamo narco por razones obvias, ¿sí? Marco Rubio, secretario de Estado, asesor de seguridad,
un descendiente de las oligarquías imperantes en la Cuba anterior de la revolución, ¿sí? Querrán nuevamente a toda América Latina y a Venezuela como esclavos de sus plantaciones, como los abuelos de Marco Rubio. Y ese odio ideológico de Marco Rubio está evidentemente generando mella en Trump, a pesar de que esta aventura estadounidense en Estados Unidos representa un pésimo negocio para los Estados Unidos y podría representar un negocio muchísimo peor aún. Pero ¿cuál es el objetivo entonces? El deterioro. ¿Y qué puede determinar la interrupción de esto, el fin de esto, o por lo menos una desescalada de esto? Bueno, precisamente otra voz en la otra oreja de Donald Trump, mostrando, explicando, definiendo lo pésimo de este negocio para Estados Unidos. No la voz de otro asesor, porque todos alrededor suyo presentan posiciones parecidas, ultraguerreristas, sino la voz de su propio electorado, de su propia base electoral. Entonces, con todo mi permiso, este es un mensaje para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Si lo puedo llamar Nicolás, yo acompañé a Chávez desde el principio, así que voy a llamarlo Nicolás, de tú en confianza, Nicolás. En gran medida, los destinos de Venezuela responderán a la política interna de los Estados Unidos y a la posición asumida por la base electoral de Donald Trump. Entonces, Nicolás, presidente Maduro, bueno, alguien podría responder, no, los destinos de Venezuela van a responder a la voluntad de los venezolanos y a su férrea defensa de la soberanía. Sí, sí, no rechazo todo eso. El pueblo venezolano presenta una actitud heroica frente a los embates estadounidenses. Pero quiero establecer el foco en el agresor, ¿sí? Porque ninguna guerra mejor que una guerra no iniciada. Entonces, Nicolás, el foco de tu política exterior para con los Estados Unidos debe aparecer en el convencimiento de la base electoral de Trump, porque esa base electoral puede generar una contravoz contra la voz de Marco Rubio comiendo su cabeza, acometamos a Venezuela porque esto va a determinar la caída de Maduro y vamos a conquistar el petróleo. No, no, no. Debes, Nicolás, generar un cambio en la posición de los votantes de Trump, quienes rechazan las guerras, para que Trump rectifique y retroceda. ¿Cómo retrocedió con respecto a Israel? Cuando sus propios votantes comenzaron a presentar una posición crítica frente a Israel, entonces determinó Trump el fin del apoyo total y absoluto, el cheque en blanco a Israel, y estableció un límite. Basta de ataques contra Gaza. Y Netanyahu debió responder. Por bueno Trump, por su amor a las vidas humanas. No, no, él quiere negocios allá. Pero cuando su base electoral, a través de las voces cada vez más críticas de los referentes mediáticos del movimiento MAGA, cuando esos referentes, incluso Charlie Kirk, asesinado, y según muchas voces dentro del movimiento MAGA, asesinado por Israel. Cierto, no lo podemos determinar, pero los votantes de Trump recogieron esta idea y eso generó una voz en la oreja de Trump, atento a sus propios votantes, para un cambio en su política con respecto a Gaza. Bueno, lo mismo, Nicolás, debes generar voz en Estados Unidos. Entonces, estos videos, estas alocuciones, hablando un poquito en inglés, con esto de don't worry, ¿no? Esto de peace, yes, war, no. Todo muy bien, con humor, eso ayuda, sí. Pero también deberías establecer un discurso claro y serio
para con la audiencia votante de Trump, la cual, por cierto, rechaza las guerras. No va a querer a Venezuela, no va a querer el socialismo, no te va a querer a vos, Nicolás, pero sí va a rechazar una eventual intervención en Venezuela por los pésimos resultados para ellos mismos, en términos de cada vez mayor pobreza, cada vez mayor marginalidad, cada vez menos empleo, cada vez más inflación. Entonces, que tu equipo, querido Nicolás, llame inmediatamente a Cadence Owens, por ejemplo, una de las referentes de el movimiento MAGA en lo mediático. ¿Por qué no a Tucker Carlson? Inmediatamente llámenlo a Tucker Carlson. Exclusiva para Tucker Carlson. Entrevista con Maduro. Pueden en línea, mejor aún, invitado Tucker Carlson a Venezuela. Un hecho mediático como la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Y una vez Tucker Carlson en Venezuela, realizan una entrevista en la cual Maduro, vos, Nicolás, presentás básicamente el deseo de Venezuela de buena relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía de Venezuela. Y que si ellos con buena relación, entonces Venezuela podría recomenzar la venta de petróleo a Estados Unidos. Eso va a determinar mucho más la política exterior de Trump que cualquier otra cosa. Incluso que el alto costo militar de una invasión frente a la posibilidad de respuesta de la sociedad venezolana movilizada y sus Fuerzas Armadas. También importantísimo, sin abandonar eso, sin el desatendimiento de eso. Pero ese lado de ataque, ¿sí? Bueno, consejo, querido Nicolás, gratis. De regalo porque quiero mucho a Venezuela y quiero al comandante Chávez también. Solamente una nota al pie. ¿Qué otra cosa quieren entonces en este análisis? En este análisis de las razones y el sentido de este ataque. Bueno, también quieren la captura de Venezuela y de su petróleo a través de un gobierno alternativo comandado por la oposición venezolana. Y ahí aparece nada más y nada menos que la impresentable de María Corina Machado, precisamente ayer en Oslo, ¿sí?, para la recepción tardía de su risible premio Nobel de la guerra más que de la paz, ¿sí? Y ella y el grupo alrededor de ella están presentando esta idea, a través de Marco Rubio, por cierto, de generemos fácilmente la caída del gobierno de Maduro y una vez nosotros en el poder podrán comenzar los estadounidenses grandes negocios con nosotros. Por eso las promesas hechas abiertamente de grandes negocios para Estados Unidos y por eso también el llamado abierto a una intervención militar en Venezuela de María Corina Machado. Aquí su respuesta, por cierto, hoy mismo, a esta pregunta, es la pregunta de si ella quiere o si ella rechaza una intervención militar en Estados Unidos. Atención. The coast of Venezuela. Yesterday, the US seized a ship outside the coast of Venezuela. El día de ayer, Estados Unidos incautó un barco en la costa de Venezuela. Would you welcome a US military intervention in Venezuela? ¿Usted le daría una bienvenida a la cara de esta señora, mamita, la personificación del mal? ¿Usted le daría la bienvenida a una intervención militar estadounidense en Venezuela? Y va a responder lo siguiente, María Corina, en Oslo, en Noruega. Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I am. Alguna gente habla de, de una posible invasión a Venezuela y una eventual invasión a Venezuela. Venezuela has been already invaded. Pero Venezuela ya fue invadida. We have the Russian agents, we have the Iranian agents. Tenemos a los agentes rusos, tenemos a los agentes iraníes. We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas.
Tenemos a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas en Venezuela. operating freely in accordance with the regime. We have the Todos ellos operando libremente en acuerdo con el régimen. Colombian guerrilla, the drug cartels, Tenemos a los cárteles de droga, las guerrillas colombianas, poco más, y sí, el demonio mismo, ¿no? Los norcoreanos, lo único, no recuerdo eso, los norcoreanos debería haber también acompañado a este grupito. Mamita. that have taken over 60% of our populations. And not only Estos grupos tomaron el 60% de nuestra población. ¿El 60% de qué tomado? Las casas de las personas tomadas por las guerrillas colombianas, los grupos narcotraficantes. Esas estadísticas tiradas así al voleo. Los malos del mundo, los rusos, tomaron el 60% de la población. Una película de terror esto, pero ¿qué pavada diciendo esta señora? involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. No solamente hacen tráfico de drogas, sino incluso tráfico de humanos, tráfico de prostitución, de niños. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And Esto ha convertido a Venezuela en el centro de la criminalidad de todas las Américas. what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds Y todo esto se sostiene en un sistema de financiamiento de la represión. ¿Y de dónde vienen esos fondos? come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, Bueno, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de petróleo, for human trafficking. del We need to tráfico cut- de humanos. Mucha. ¡Qué película inventada por esta señora! Those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over because that's the only thing the regime has left. Y cuando se termine esa represión y se termine el régimen, desaparece todo el problema. Violence and terror. So we ask the international community to cut those sources. Por eso le pedimos a toda la comunidad internacional que corte las fuentes de financiamiento del régimen venezolano. Because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations. Porque todos los que apoyan a Venezuela han convertido a Venezuela en la guarida de las operaciones criminales. Bueno, dentro de toda esta ensalada, mamita, la into carucha de the estas... rest of Latin America. Vale. Thank you. Thank you, sí, thank you. Dentro de esta ensalada de tráfico de niños, prostitución, drogas, guerrilla colombiana y la mar en coche, básicamente responde que sí, que llama, que quiere una invasión estadounidense a Venezuela, que la congratularía el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela con tal de la caída del gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque quiere ella el gobierno y después, lógicamente, la entrega de todos los recursos a los Estados Unidos, por sobre todas las cosas del petróleo, pero no solamente. Este es el Premio Nobel de la Paz, respondiéndonoslo directamente. Usted, señora, querría una invasión de Estados Unidos. Bueno, que el tráfico de niños y de las prostitutas y Corea del Norte y el demonio mismo, pero sí. Una verdadera vergüenza, una, ya no traidora a la patria, una señora de la guerra sin más. Y está la otra esperanza de Trump, por eso presentamos el video. De Trump, o por sobre todo las cosas de Marco Rubio, comiendo la orejita de Trump, ¿no? La caída frente a, no la invasión, sino el deterioro de Venezuela, de su economía, de su política, de su Estado, de su gobierno, la caída a partir de una revuelta interna, todavía esperando una revuelta interna ellos desde el 99, desde la llegada de Chávez al gobierno, la caída y la asunción de esta señora y la entrega de todo. Aquí un poquito más. Hi, Maria Corina. I'm Pau Mosquera with CNN.
So now you've been in hiding for many, many months. Do you think that the government may have known where were you during this? Paul algo, no recuerdo ahora el nombre, de CNN. María Corina, usted estuvo escondida en la clandestinidad en Venezuela por muchos meses. ¿Cree que el gobierno sabía dónde usted estaba escondida? Obvio. Time? I don't think they have known No creo que lo hayan sabido. where I have been, and certainly Y ciertamente, they would have done everything to stop me. si lo hubieran sabido, habrían hecho todo para detenerme. Bueno, si el gobierno de Venezuela realmente hubiera querido la detención de esta señora no solo no hubiera podido realizar entrevistas con todo el mundo, en línea e incluso en persona, no hubiera podido abandonar Venezuela de camino a Oslo para la recepción de este premio Nobel de la Guerra, y mucho menos hubiera podido esta señora realizar las operaciones estéticas evidentes en su cara, cada vez más parecida al guasón o al Joker, como lo llaman en sus países, con la boca llena de botox, los pómulos levantados, etcétera, etcétera. Así que una clandestinidad algo particular con cirujanos plásticos, la de esta señora. El gobierno de Maduro determinó la libertad de esta señora, o que por lo menos no determinó el encarcelamiento. Es un cálculo político. Bueno, eso discutible, si bueno, malo, cuál la mejor política. Pero esto de la venta de la clandestinidad y esta señora en cavernas, cuando reaparece todos los días cada vez más operada, mejor vestida y más maquillada, y en cualquier lugar del mundo, bueno, muchachos, un poquito más de coherencia en la narrativa, ¿no? Bien, demoledores y demoledoras. Dos cositas antes de el cierre. Mañana nosotros con una charla en directo con, para mí, uno de los expertos en China o los expertos sobre China más importantes, por lo menos el mundo de habla hispana, Adrián Díaz Marro, por cierto, con un canal de YouTube interesantísimo, el desde Shanghái. Vamos a realizar una charla con él mañana, no la desaprovechen, buenísima seguramente. Y el sábado, en lugar del viernes, como siempre, el sábado la charla con Juan Antonio Aguilar. Por otro lado, quería una aclaración un poquito fuera de lo geopolítico habitual, pero sí importante, porque en las últimas semanas, incluso ya en los últimos meses, están proliferando los canales de YouTube, están proliferando los contenidos en las redes y en YouTube por sobre todas las cosas, creados con inteligencia artificial. Generan unos contenidos falsos, falaces, pero muy, muy astutamente creados para cada quien el contenido más acorde a su visión del mundo, a su ideología, a su cosmovisión. Entonces, claro, como presentan para cada quien un contenido específico con informaciones falsas e irreales sobre lo que esas personas querrían a partir de esa visión, entonces presentan una creciente popularidad. Uno de esos sitios, y esto gracias a nuestro amigo el profesor Joan Bach, incluso un familiar mío también, el día de ayer, todos ellos compartiendo conmigo noticias, informaciones. Uy, atención a esto, aparentemente pasó esto, no lo mencionaste en tu canal, ¿por qué no lo tratan? Bueno, todas esas informaciones falsas. Aquí un ejemplo de eso, ¿sí? Uno de esos canales, Cuentos de Poder. Por ejemplo, Chile nacionaliza el litio, mentira. China bloquea el canal de Panamá, mentira. Rusia despliega misiles en Cuba, mentira.
Pero claro, como además presentan una mezcla de verdades, medias verdades e informaciones mentirosas, entonces mucha gente honestamente, inocentemente, muy enganchada con estos canales. Y todos presentan además, por ejemplo, en este caso, incluso... Existe un principio Atención a esto. fundamental en la geopolítica que hay. John Mearsheimer, aquí, pero no el real, sino creado por inteligencia artificial, esto una animación de inteligencia artificial, John Mearsheimer al lado y en varios momentos hablando Mearsheimer como supuestamente un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Mearsheimer, uno de los principales teóricos con vida, aún vivos, de las relaciones internacionales, no un miembro del Fondo Monetario Internacional, y comienzan incluso todos hablados igual. Atención al discurso. Existe un principio fundamental en la geopolítica que ha existido desde los días de Roma. Desde los días de Roma. Potencia puede tolerar armas estratégicas enemigas a menos de 150 kilómetros de su... Bueno, en Roma, todavía en los tiempos de la Roma antigua, ningún principio geopolítico de armas estratégicas más allá de 150 kilómetros. Todas tonterías así. Atención, recuerdan el inicio, ¿no? Existe un principio, además inventado. Atención a este otro. China bloquea el canal de Panamá. Existe un principio antiguo en la geopolítica que todo estratega conoce. Bueno, el mismo comienzo, el mismo inicio. Existe un. Existe un principio fundamental en la... Bueno, todos iguales. ¿Por qué presento esto acá? Bueno, por un lado, como una advertencia, un llamado de cuidado a los demoledores y a las demoledoras contra estos canales hechos con inteligencia artificial, tanto en la animación como en los propios contenidos, aun si sus contenidos pueden aparecer atractivos, porque todos querríamos efectivamente una posición más activa de Rusia en Cuba, o los chinos más activos en el canal de Panamá, o los iraníes, bueno, todas estas cosas, pero todas mentiras, ninguna de esas verdadera, por un lado. Y por otro lado, cuidado porque esto genera para los analistas serios, afortunadamente nosotros en el canal nos acompañan ustedes, demoledores, una audiencia súper fiel, nosotros no presenciamos una caída de nuestras visualizaciones o del acompañamiento, todo lo contrario, nosotros en crecimiento permanente, pero muchos otros canales hermanos sí. Incluso, bueno, nuestro canal hermano de MP Geopolítica, el cual lamentablemente va a redondear su existencia, por lo menos como canal con programas propios de analistas ahora a finales de diciembre. Bueno, a esos canales serios aparecen como víctimas de estas otras porquerías, de estos contenidos hechos solamente para la visualización, la venta de publicidad y entonces rotos todos los esfuerzos de tantos analistas serios. Por eso también, desde acá el mensaje, cuidado con el pescado podrido, cuidado con estas cosas, cuidado con las sugerencias de YouTube, nunca recorran mucho las sugerencias de YouTube, generen ustedes a partir de su conocimiento una lista de favoritos y recorran cuando quieren información, análisis, recorran esos canales. Aquí una cosa nueva de Ezequiel, acá una cosa nueva de Fernando Moragón, de Juan Antonio Aguilar o de otros canales críticos, el coronel Pedro Baños, Santiago Armesilla, bueno, tantos, bueno, no tantos, cada vez menos, pero las cosas más o menos, Atilio Borón, naturalmente, en Argentina. Esa es la forma de una selección propia. Si uno comienza a acompañar las sugerencias de YouTube, van a aparecer cada vez más porquerías de este tipo, cada vez más atractivas, rompiendo el trabajo de los analistas serios. Por eso quería, justo el mismo día, varios amigos y familiares enviando estos enlaces a estos videos. Atención a lo que sucedió aquí. ¿Qué es esto, Ezequiel? ¿Cómo no hablas de eso? Bueno, todo mentira, ¿sí? Así que cuidado con estas cosas. Demoledores y demoledoras. Sí, lamentablemente sí. Ya un año de intentos y por el momento, lamentablemente, DMP financiado con los ingresos de este canal. Quizás en el futuro podamos reactivar DMP, un canal con unos analistas de lujo, unos análisis espectaculares,
quizás lo podamos reactivar con otro modelo, no el de la masividad y de la publicidad de YouTube, sino a través de Patreon, ¿sí? De suscripciones pagas, quizás. Pero por el momento, en enero vamos a comenzar con el foco aquí y en el canal en inglés por ahora, y Fernando y Juan Antonio van a presentar sus propios programas dentro de Demoliendo Mitos de la Política, y el resto de los analistas de MP los vamos a llamar, obviamente, de forma recurrente como invitados al canal, eso fuera de ya descontado, ¿sí? Bien, demoledores y demoledoras, muchas gracias al Nazareno por el super sticker y a Manuel Gómez por la suscripción. Redondeamos acá, recuerden, mañana la charla con Adrián Díaz Marro, y el sábado la charla con Juan Antonio Aguilar, y los domingos, como siempre, las charlas dominicales junto a nuestro amigo Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, los queremos un montonazo, un montón, muchísimo, un beso y un abrazo, y hasta mañana. Y en un ratito nada más, en media hora, Adrián Celaya con su programa por DMP Geopolítica. Chau, chau.